soy Salva. Me conocerán mejor cuando pasen a fase 3, que tendrán sesiones conmigo. Y hoy, bueno, hoy es una sesión distinta. Hoy no va de roleplay, no va de análisis de llamadas, que es lo que suelo hacer. Hoy estuve pensando también, porque en teoría es una sesión de mentalidad, que no es algo que suele hacer con frecuencia. De hecho, creo que he hecho solo 2 hasta ahora. Esta sería la tercera en todo caso. Y estuve pensando como en qué la enfocaba, ¿no? Y bueno, dándole vueltas, he pensado en algo diferente, como, o sea, sí hay de mentalidad, pero la quiero enfocar más en, el rey del estoicismo, dice Carmen. Gracias, Carmen. Estamos trabajando en ello. Quería enfocarla más en psicología, ¿vale? O sea, en cómo funciona la mente humana. Porque creo que esto, o sea, nos va a aportar mucho como en varias áreas. No solamente a nivel personal, que también, aquí no sé si, bueno, muchos de los que están aquí a lo mejor conocen, saben que yo tengo un canal de YouTube, tengo ahí, tampoco es que le dé mucha caña, pero bueno, tengo algunos vídeos y hablo sobre todo sobre mentalidad y bueno, sobre mis valores, sobre estoicismo también. Y también hablo algo sobre psicología. Por delante, que yo no soy psicólogo, ¿vale? No he hecho carrera de psicología, mucho menos. O sea, todo, bueno, no he hecho carrera de nada, yo no he ido a la universidad, ¿vale? Sí fui, pero un semestre lo intenté y me di cuenta que no era para mí. Entonces, todo lo que yo tengo a día de hoy, o sea, todo lo que conozco, en los ámbitos que conozco, ha sido todo empírico 100% y autodidacta. O sea, todo lo que he aprendido por mi cuenta. Eso sí, soy un obsesionado. Cuando me gusta un tema, me meto de lleno y le doy a saco hasta que aprenda todo lo que pueda sobre eso. Y también, y esto creo que a más de uno le habrá pasado alguna vez, que cuando empiezas a aprender algo nuevo, obviamente o sea, no sabes nada, pero cuando empiezas a aprender las primeras cosas, ya piensas que sabes mucho. Y es como que, wow. Y es como paradójico, ¿no? Pero a medida que vas aprendiendo cada vez más, te das cuenta que eres cada vez más ignorante en eso que estás aprendiendo. Entonces es como vas aprendiendo más, pero te das cuenta, o sea, cada vez tu ego va bajando, ¿no? Como cada vez, en verdad me doy cuenta de que sé menos de esto, de que no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, eso es, solo sé que no sé nada. Totalmente, Carla. Entonces, lo mismo, o sea, esto me ha pasado a mí bueno, con muchas cosas. Por ejemplo, el estoicismo fue una de ellas en su momento. Ahora, a día de hoy, ya hace más de 10 años que sigo la filosofía estoica, al menos los preceptos de esta filosofía, con lo cual pues no me considero un experto, pero sí alguien que lo ha aplicado mucho en su vida y que ha tenido resultados, ¿no? Pero bueno, esta sesión no va de eso. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé en el mundo de la venta, de las ventas digitales, que fue hace 2 años y medio, o sea, yo empecé en enero del 2024, que no crean que llevo aquí 10 años haciendo esto. Y digo esto porque en solo 2 años y medio, para mí es como si hubiese pasado 10, realmente, o sea, es una locura. Pero bueno, eso también es parte porque yo me he obsesionado con aprender de esto, ¿no? Pero bueno, cuando yo entré al mundo de la venta, o sea, hay mucha gente que entra a esto porque se dedica a algo similar en el mundo tradicional o porque siente que tiene como la habilidad o no sé, la empatía, son extrovertidos, como que a mí se me va a dar bien la venta. Y lo comparan con otras opciones y dicen, vale, esto es lo mejor para mí. Entonces yo en su momento, cuando entré a la venta, yo nada que ver con eso, o sea, yo nunca había vendido nada, no era la persona más extrovertida del mundo, de hecho, siempre he sido introvertido a lo largo de mi vida, me he hecho más extrovertido a medida que he ido creciendo y exponiéndome a ciertas situaciones de la vida, Em, sino que yo entré porque quería cambiar mi situación, como muchos de los que estamos aquí, porque quería tener más libertad de tiempo, geográfica, etcétera, y entre todas las opciones que me salían, pues vi esta como la más accesible a nivel de aprendizaje, de tecnicismos, o sea, como que era lo que más podía hacer o lo que veía más adecuado para el tipo de persona que yo era en ese momento. Ahora, yo tampoco es que sintiera que sí, a mí la venta se me va a dar genial y por eso voy a hacer esto. Y de hecho, también, como muchos de los que estamos aquí, tenía mis creencias limitantes con respecto a la venta. Era como vender, no, presionar, manipular, tal, y es como, o sea, cuando piensas en vendedor, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando entras a una tienda de ropa, por ejemplo, y te viene a atender un vendedor, como, sí, te puedo ayudar, cuál es nuestro primer impulso? Es como, no, estoy mirando. A ver, la mayoría hacemos eso, ¿no? No me equivoco.
Sí, ¿no? Entonces, y esto obviamente es psicológico y lo tocaremos hoy, ¿no? Eh, Esto pasa porque, lo que dice siempre Tony, las personas no queremos que nos vendan, queremos comprar, porque nos gusta comprar. Porque cuando alguien compra algo por Amazon, unos vuelos o un teléfono nuevo, lo que sea, hay dopamina. Es una realidad química, biológica. O sea, nos sentimos placer, por decirlo de algún modo, comprar. Entonces nos gusta comprar, eso es un hecho. ¿Vale? Ahora, no nos gusta que alguien nos venga a vender. Aunque sí queramos ese producto, lo que no queremos es que esa persona nos lo venda. Queremos comprarlo nosotros, porque es nuestra decisión. Entonces, eso es lo que pasa cuando entras a una tienda. Tú puedes venir con las intenciones de, sí, yo vengo a comprarme unas zapatillas, un pantalón, no sé, un outfit nuevo para primavera, otoño, lo que sea. Pero no queremos sentir que alguien nos viene a vender eso. Entonces, claro, todo esto, yo tenía como esas creencias limitantes, ¿no? Con respecto a la venta. Y ojo, yo lo más cercano que tuve a una experiencia de venta estuve trabajando en una tienda de ropa, no sé, cuando estaba en Venezuela hace 15 años o así, o más, y estuve nada, unos meses trabajando ahí, o sea, tampoco, que no era el mejor vendedor, tampoco. Entonces, em, tenía estas creencias limitantes, con lo cual también fue como, ¿será que yo voy a poder vender? ¿Será que no? Y bueno, al final, lo que pensé fue, si, o sea, tantas cosas que he hecho a lo largo de mi vida, tantos trabajos que he tenido, siempre he dado lo mejor de mí, porque una de mis filosofías es dalo todo aunque no sea tuyo, ¿vale? Que eso de hecho creo que es lo que me ha llevado pues, a donde estoy a día de hoy. Y no hablo por esto, por el mundo digital, por el Instituto Growth o lo que sea, sino hablo por experiencias previas, como cuando tuve mi emprendimiento en hostelería, que tuve restaurantes míos propios, bueno, en sociedad. No ha sido porque yo tuviese dinero para invertir. O sea, alguien ha visto en mí que yo tenía la habilidad, que yo me implicaba mucho, que yo tenía, o sea, que esa misma persona que era un socio inversor quería que yo formara parte del proyecto porque sabía lo que me iba a dejar. O sea, si ya me estaba dejando la piel sin ser mío, esa persona inteligente, por cierto, habrá pensado, vale, si esto es de este tío, pues va a poner el doble. Y efectivamente, tenía razón. Entonces, apostaron por mí. Ahora bien, para poder llegar a eso, o sea, antes de eso, yo en todos los trabajos que he hecho, o sea, en todos los sitios en los que he estado, siempre he dado mi 100%. Si no he llegado a dar mi 100%, no voy a decir siempre, ¿no? Porque es demasiado, es imposible que todos demos siempre el 100%. Lo que no es imposible es que siempre intentemos darlo, ¿vale? O sea, yo puedo estar un día, estar mal, estar enfermo, pasar una situación personal, no sé, con mi pareja o con mi familia o lo que sea, o sea, una situación en la que no estás bien en ese momento, obviamente, o sea, somos humanos, no vas a poder dar el 100% en tu trabajo porque eso te va a afectar. Entonces, en esos casos, pero estamos hablando de una fuerza mayor, ¿no? Eso igual, al final se entrena y vas consiguiendo esa capacidad de separar las cosas, lo que es el trabajo de tu vida personal. Pero me refiero a que muchas veces coincidí con personas en trabajos, ¿no? Por cuenta ajena, personas que tenían una mentalidad que me decían como, no, bueno, yo es que no, o sea, esto no es mío, yo no voy a estar enriqueciendo a otro con mi trabajo, o sea, aquí dedicando 8, 10 horas, lo que sea, para que otro se haga rico mientras yo estoy aquí pringando, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, así. Ahora, esa persona que ha decidido montar ese negocio donde tú estás trabajando, vale, puede ser, sí, puede ser que haya el caso que sea un hijo de papá y mamá o que la vida se lo ha puesto fácil, que tenía una herencia, lo que sea, y que le dejaron un negocio y que a lo mejor es un arrogante o un pedante o lo que sea. O puede ser una persona que se lo haya currado, que haya pasado por todo lo que estamos pasando nosotros hasta llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que si nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, o sea, a darlo todo siempre en lo que hagamos, va a ser muy difícil que algún día lleguemos a tener algo nuestro, ¿vale? Porque esa mentalidad de, no, como esto no es mío, pues entonces no. Y ya cuando tenga algo propio, pues ahí sí quedaré mi 100%, ¿vale? Porque ahí sí siento que estoy trabajando para mí. Pero eso es una mentira que nos contamos, ¿vale? Porque eso se entrena, como todo lo demás. Y si no has entrenado durante tu vida el dar siempre el 100%,
cuando llegue el momento de darlo, no vas a estar entrenado. Y puede que tengas la mentalidad de sí, sí, lo voy a dar y quiero, tal, pero todavía no tienes la experiencia, todavía no sabes lo que es dar el 100%. Entonces mi mentalidad siempre ha sido el dar 100% en todo lo que hago, independientemente de que sea mío o no, y tarde o temprano pues llegará. A ver, que si yo tengo el dinero y tal para invertir, las oportunidades, los contactos, lo que sea, genial, pues me monto mi negocio de primera. Que también ese es un dolor de cabeza, pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar aquí. Pero bueno, me van a ver tomando agua porque hablo demasiado rápido, ¿vale? Entonces, eh, me seco muy rápido. A lo mejor tengo que ya recargar en un rato. Pero bueno, el punto es ese, que siempre intentar dar el 100% en todo, ¿no? Entonces, me he encontrado muchas veces con este pensamiento y yo, aunque no lo comparto, pues lo respeto igual, o sea, respeto la forma de pensar de todas las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque cuando me metí al tema de las ventas digitales, al principio, pues lo que dice el nombre, ¿no? Ventas digitales, ya está. Aprendo a vender y venderé. Y a medida que me he ido metiendo más, me he dado cuenta de que, o sea, la venta es psicología, al final. O sea, es entender cómo, o sea, la venta real, o sea, de cómo, o sea, de cómo guiar a la persona, ¿no? No hablamos de vender cosas porque sí, ¿no? Del comercial de Orange y de Vodafone, con respeto si hay alguno aquí, que me imagino que está aquí para cambiar eso. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando nos llaman un comercial de esto? Pues lo primero es colgamos inmediatamente, ¿no? Entonces, me di cuenta que la venta realmente, o sea, esto que estamos haciendo, todas las ventas digitales, es psicología, o al menos esa es la base de entenderlo y de tener éxito también en las ventas, de entender cómo funciona la mente humana, o sea, no va de qué le digo, de la frase, de cómo resuelvo esta objeción, del hack, de tal, o sea, va de entender el comportamiento humano, o sea, qué influye en las personas para tomar decisiones, o sea, en qué se basa la mente a la hora de avanzar o de procrastinar o lo que sea. Eso es lo que me he dado cuenta y, por tanto, como he dicho antes, me obsesiono cuando algo me gusta. O sea, cuando he descubierto esto, he dicho, wow, o sea, me encanta la venta. ¿Vale? No era algo que yo trajera desde el principio. Al principio no me daba igual, era como esto me va a dar la libertad, pues venga. Igual que no me apasionaba trabajar en el restaurante tampoco. O sea, siempre me ha gustado la cocina y tal, pero no hice un curso de chef, no soy un típico apasionado, no soy Ferran Adrià, ¿vale? Entonces, nunca, o sea, nunca tuve esa pasión realmente, pero simplemente era un vehículo. O sea, siempre lo he visto todo así, ¿no? Como, vale, aunque esto no me apasione, se me da bien, por tanto, lo voy a explotar, voy a hacer lo mejor posible mi trabajo, a ver hasta dónde me lleva esto, ¿no? Siempre con las ganas de crecer. Y lo mismo me pasó con la venta. Dije, vale, la venta no me apasiona, pero si es lo que me va a permitir vivir la vida que quiero, pues venga. O sea, ¿a quién le apasiona estudiar una carrera de ingeniería? ¿Te apasiona cuando seas ingeniero? Si eso, ¿no? O eso crees hasta que lo eres. Pero, no, o sea, a la mayoría de personas no le apasiona realmente lo que hace. Simplemente, o sea, personas que vivan de su pasión será entre el 1 y el 5% en el mundo, seguramente. El otro 99% realmente no vive de su pasión, de lo que le gusta hacer. Ahora, te lo puedes tomar como qué desgracia que tengo que hacer este trabajo por el resto de mi vida y que no me gusta y tal. O voy a darlo todo en este trabajo para que sea un vehículo que me ayude a ir avanzando y a lo mejor tendré que hacer un trabajo que tampoco me apasiona, pero otra vez lo daré todo y pasaré y iré subiendo escalones. Hasta que encuentre algo que a priori no me apasiona, pero a lo mejor después me di cuenta que sí me apasiona. Y eso es lo que a mí me ha pasado con la venta. Cuando me di cuenta que era psicología, que ojo, tampoco es que yo de pequeño dijera quiero ser psicólogo, o sea, la psicología para mí, pero, o sea, es porque realmente no nos puede apasionar lo que desconocemos. Entonces, y no solo eso, sino que tendemos a juzgar lo que no conocemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. ¿A quién le gusta aquí el tema de, o sea, las criptomonedas? No sé, pongan un uno en el chat y así yo sé cuántos hay aquí.
El trading, las criptomonedas, todo esto. Yo. Y yo. Bueno, hay varios, ¿eh? Yo Pero también he perdido algo de dinero ahí. has perdido algo de dinero, pero te sigue gustando, ¿no? ¿A que sí? No. Ah, Me no. quito esa obsesión. Sigo mirando los mercados. Y claro, y si hubieses ganado, sí te gustaría, Cristian. Y que gané, pero claro, así como uno gana, después pierde 2, 3 veces, Claro, si no se sale a tiempo. Si es un tema de, como todo negocio, si no se sale a tiempo, se pierde. claro. Pero fíjate, eso es un mensaje. O sea, si algo te gusta, o sea, si algo te genera resultados, te gusta más que si no te lo genera. O sea, tú puedes decir, algo me apasiona, ¿no? Yo qué sé, me apasiona el fútbol, ¿vale? Pero vas a jugar fútbol y eres un patata. O sea, no te sale nada, eres muy malo, todos tus compañeros juegan mejor que tú, pues vas a salir descontento y no te va a gustar. O sea, no vas a querer seguir porque no estás motivado, no estás inspirado, porque no, o sea, por más que digas, sí, me apasiona, pero entonces, obviamente, no quiere decir esto que vayas a abandonar el fútbol. Tendrás que currártelo más y ya está. Pero si tú vas a jugar a la primera y eres el MVP, el crack del partido, el mejor, el que hace los goles y todo el mundo da, que vas a querer jugar al día siguiente y al otro y al otro, y porque lo que nos gusta lo queremos repetir. Pero bueno, lo de las cripto lo decía porque yo, o sea, personalmente, a mí tampoco nunca me ha llamado mucho la atención el mundo criptomonedas. O sea, siempre he tenido como esa... O sea, yo soy una persona que, bueno, y esto me ha llevado al estoicismo también, que siempre soy como que las cosas tienen que depender de mí, o sea, de mis acciones, ¿no? Y el mundo cripto lo veía como mucho que el azar, la suerte, ¿no? Del mercado, lo volátil y tal. Y entonces, claro, nunca me llamó la atención. Siempre fue como, aparte que muchos números, gráficas, y yo tampoco soy de números, ni de gráficas, ni de estar leyendo el mercado, o sea, como que nada me interesaba. ¿Qué pasa? Lo desconocía, 100%, o sea, nunca, realmente no había investigado sobre qué, o sea, todo esto que estoy diciendo eran prejuicios míos sobre el mundo de criptomonedas, pero yo no era consciente de eso, porque no lo somos, o sea, cuántas cosas prejuzgamos y cuántas cosas pensamos que no, esto es así o no me gusta porque es así, pero realmente sabes si es así, o sea, pregúntate, ¿has investigado, lo has probado para que pienses de esa forma? Porque esto nos pasa con muchísimas cosas. A mí me pasaba con esto. Y me pasará con algunas más, seguro. ¿Y qué pasa? Que en septiembre no, en septiembre no, perdón. em, Enero del año pasado. Eh, Ahora no me acuerdo la fecha, no, miento. 2025. No, sí, en septiembre, vale. En septiembre me ofrecieron la oportunidad de entrar en un lanzamiento. ¿Vale? Un lanzamiento de un programa de criptomonedas. No, son unos chicos que se llaman Eric y Kevin, una marca personal, no sé si lo conocen, CryptoProfe. Vale, pues son de Barcelona, viven en Andorra, uno es de Andorra, el otro de Barcelona, no me acuerdo, son unos cracks los chavales, jóvenes, pero son los que más tiempo llevan vendiendo formación en criptomonedas. O sea, llevan más de 5 años o algo así. Entonces tienen mucha autoridad, están muy reconocidos, tienen muy buena audiencia, muchísimos casos de éxito. Y además como personas, pues, espectaculares. Pues nada, me surgió la oportunidad de un lanzamiento con ellos. A ver, ¿qué dice? Yo me metí con ellos y me salí por miedo. Carmen, ¿en qué te metiste, Carmen? Cuéntame. ¿En el lanzamiento o algo? No, yo vi ellos también, claro, yo estaba empezando a invertir y tenía como curiosidad, ¿no? Decir, a ver qué me pueden contar estos chicos, me metí como una especie de suscripción y lo vi como muy avanzado, me acojoné y dije, mira, yo me salgo de esto antes de que sea un poquito tarde. Que hubieras estado tú, me hubieras vendido bien, pues seguramente me hubiera quedado, ¿sabes? Para las cosas Estás a como tiempo, son. son 2.500 la lanzadera. Y si quieres, si Pero, entras ahora te doy los bonus. Pero fíjate, era, claro, o sea, desconocimiento al final. De, sí, igual que le pasa a mucha gente aquí con la venta. Como no, pero es que yo no sé vender, yo nunca he vendido nada. ¿Y cómo voy a tal? Pues aprendes. O sea, que cuando el abogado, cuando entra a la carrera de Derecho, ¿sabía Derecho? No. Pues aprendió Derecho y aprendió a defender personas. Y luego la experiencia y tal. Pero claro, queremos saber antes de hacer. Y eso es imposible. O sea, pero bueno, el punto es que me salió esta oportunidad y claro, ahí me vinieron los demonios, ¿no? De, qué cripto, qué tal. Y en ese momento no tenía nada mejor y dije, bueno, mira, más que todo porque es un lanzamiento y aquí esto para todos, yo siempre lo digo, o sea, oportunidad de lanzamiento, o
sea, si no tienen otra cosa mejor en ese momento, háganlo, porque te enseña muchísimo. O sea, más allá de que salga bien o mal, porque muchos lanzamientos salen mal, hay que decirlo. De hecho, no sé si la mayoría sale bien o mal, tendría que ver esos datos. Pero más allá de cómo salga, la experiencia que van a vivir, eso es brutal. O sea, a nivel de currículum y a nivel personal, o sea, lo que se vive, ¿no? Plataforma para lanzamientos, no, yo no conozco ninguna, Carmen, de hoy. Pregúntaselo a la IA, seguro que te dice algo. Y bueno, pero que se lancen, sí, que no lo duden, porque o sea, lo que les va a aportar a nivel de trabajo bajo presión, o sea, de cómo funciona una empresa, un lanzamiento por dentro, o sea, les va a dar mucho recorrido en corto periodo de tiempo, o sea, es como un intensivo. Entonces mi recomendación es esa. Entonces, claro, basándome en esta misma recomendación, siendo coherente, dije, vale, pues mira, vamos a vivir el lanzamiento. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Lo que siempre decimos. Que salga mal y ya está. Pues, en el peor de los casos, en el que no genere resultados, me llevo la experiencia. Ese es el peor escenario. En el mejor me llevo la experiencia más los resultados. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado el mejor escenario. Entonces, decidí hacerlo a pesar de mis creencias limitantes, de mi resistencia con el tema cripto. Y ya estando dentro, obviamente dije, voy a vender esto, pues no, o sea, tendré que aprender de esto. Y no había realmente, o sea, ellos no tenían como un proceso de training para los closers. Era como entrevista, roleplay, y si me gusta cómo lo haces, venga, adentro. Y ya era responsabilidad de cada uno si sabía cripto o no, si decidía aprender o no. Entonces, claro, yo, como soy una persona responsable, pues me puse con ChatGPT en ese momento y ChatGPT, mira, le di contexto, ¿no? Tengo trabajo de closer, voy a entrar a un lanzamiento de criptomonedas, no tengo ni idea del mundo de criptomonedas. Explícamelo como si tuviera 12 años, por favor. Pum. Y bueno, y me empezó a explicar un montón de cosas y me sale, claro, un montón de nombres técnicos que yo, vale, ¿y esto qué significa? Y me contestaba eso y me salían dos nombres técnicos más, vale, ¿y este qué significa? Y este qué, y así la conversación infinita, un árbol genealógico, dice. Entonces, pero bueno, me puse y aprendí lo que necesitaba aprender, lo básico para vender cripto. A medida que hice todo este proceso, que fui aprendiendo, me empezó a gustar, ¿no? O sea, pasé me genera resistencia y bueno, esto sumado a viendo las clases que ellos hacían, porque era un lanzamiento, ¿no? Había un grupo y van haciendo, bueno, como los que han estado en lanzamientos, de hecho, ¿cuántos de los que están aquí han estado alguna vez en un lanzamiento? Pónganme un 2 por el chat. Aquí dice Albert, un lanzamiento puede manchar un currículum. ¿Recomiendas hacer una investigación previa para evaluar la veracidad y credibilidad del infoproducto? ¿O quieres decir que ese tipo de oportunidades vienen filtradas por el equipo de IG y pasadas a la bolsa? Bueno, depende, Albert. O sea, si viene a través de la bolsa, sí que están filtradas por nosotros. O sea, sí que sabemos que... A ver, eso no garantiza que el lanzamiento vaya bien o mal, ¿vale? O sea, cuando digo que puede ir bien o mal, es que facture o no o sea, que consigan las expectativas que se habían planteado en función de lo que hayan invertido, en publicidad, de cómo tengan el funnel, todo eso, eso no lo podemos garantizar. Lo que nosotros garantizamos dentro de la bolsa es que sea un infoproducto bueno, o sea, que no sea un estafador, que no sea un vendehumo, ¿sabes? Eso sí, no. Ahora, por fuera los hay, evidentemente. Hay vendehumos, hay informaciones que no son muy buenas y que no deberían valer lo que venden. Entonces, pues eso sí, obviamente es tu responsabilidad, como fue la mía aprender criptomonedas, tu responsabilidad de investigar a la marca y ver cómo hacen las cosas, ¿vale? Bueno, poquita gente en lanzamiento aquí, veo 2, Eduardo no cuenta, así que 2 personas nada más. Entonces, con esto, como digo, cuando empecé a ver esto y las clases que ellos daban, el canal de YouTube, porque yo también no fue simplemente como, o sea, investigar y o sea, ver lo que ellos ponían para el lanzamiento y ya está, sino que yo me metí en el canal de YouTube de ellos y me puse a ver vídeos de ellos de siempre, de toda la vida, ¿no? Y fui aprendiendo, o sea, hice un intensivo yo por mi cuenta antes del lanzamiento. Y claro, haciendo este intensivo y toda la explicación de que ellos dan del mercado, de cómo funciona, ¿no? De la inflación, de dinero parado no hace nada, lo pierdes y es una realidad. O sea, ellos ponían, no me acuerdo si era
7% anual o cada X tiempo de lo que perdías teniendo el dinero ahorrado, o sea, sin moverlo. Como tengo 10.000 euros, los guardo y los tengo ahorrados por si acaso. Pues esos 10.000 euros cada vez valen menos, cada día que pasa. Entonces, no digo que el ahorro esté mal, ¿no? En la época de nuestros abuelos, de puta madre, pero ahora pues no funciona así, como está el mercado. Entonces, o los inviertes en otro fondo, en algo que te genere una rentabilidad, que por lo menos no pierdas por la inflación, o en un bien inmueble o lo que sea. No tiene que ser en criptomonedas necesariamente. Las criptomonedas es simplemente otra rama de inversión. Entonces yo empecé a entender todo esto y es una realidad porque hasta el mismo banco te lo dice. O sea, yo no sé qué banco tienen aquí, yo tengo BBVA y la aplicación me dice, para que no pierdas tal, invierte en este fondo o haz esto. Porque si no estás perdiendo tanto. O sea, el mismo banco te lo dice, lo que estás perdiendo con tener el dinero parado. Entonces, claro, cuando entendí todo esto dije, va, tiene todo el sentido del mundo. Y cuando empecé a entender cómo funcionaba el mundo cripto, que está descentralizado, que no depende, o sea, en ciertas cosas, ¿no? Aquí podemos entrar en muchos matices y muchos detalles, no vamos a hacer eso, no es una masterclass de cripto. ¿Y qué pasa? Que, bueno, dije, vale, quiero, o sea, sí, tiene sentido invertir en cripto. De hecho, ya no solo que voy a vender esto, es que quiero invertir en criptomonedas. Pasa que ahora mismo, para mí, o sea, con mi capacidad económica ahora mismo y las probabilidades que tengo, no tiene mucho sentido ponerme a invertir en cripto, ¿vale? Pero si yo tuviese, o sea, si generase grandes cantidades, seguramente una parte la tendría invertida en cripto 100%. Entonces, ¿qué lección me llevo de esto? Que da igual las creencias que tengamos de algo, si no lo conocemos, son prejuicios. Y mañana lo podemos conocer y terminar gustándonos. Como me ha pasado a mí con la venta y como me pasó con el mundo de las cripto. Pues lo mismo con esto que digo, con la psicología. O sea, me di cuenta de que realmente entender de psicología humana, de cómo funciona la mente humana, de qué factores influyen en las decisiones de las personas, todo eso me empezó a apasionar realmente. Ya no solo por vender más, sino porque a mí, o sea, siempre antes de eso me apasionaba mucho el mundo del fitness. Hubo un momento que pensé y todo, en meterme a entrenador y me gustaba mucho, leía cosas de anatomía, de fisiología y tal. Pues esto, la psicología no deja de ser, o sea, no deja de tener una parte fisiológica también. El cerebro es un órgano y tiene un funcionamiento. O sea, que no deja de ser fisiológico, que luego está la parte consciente, subconsciente y tal, de lo cual hablaremos, ¿no? Que es como la parte menos fisiológica o que menos tenemos la capacidad de entender a día de hoy, porque es algo relativamente nuevo en la naturaleza. Sí que, o sea, no solo, como digo, para vender más, sino que también para entendernos a nosotros mismos y para no dejarnos manipular por sesgos o por otras estrategias de marketing o lo que sea. O sea, aprendemos a controlarnos nosotros mismos y también a persuadir a otra persona. No iba a decir controlar porque sonaría muy feo, ¿no? Manipular. Tiene sentido hasta aquí lo que estoy diciendo, ¿no? Si se aburren, me dicen que me calle y yo les digo que se vayan porque no me voy a callar y voy a seguir hablando. Entonces, con respecto a la psicología humana, ¿te gustaría que hablemos de ello? ¿Cómo funciona? Vale. Nuestro cerebro tiene... Bueno, antes de eso, ¿han leído el libro de Influencia de Robert Cialdini o no? ¿Alguien aquí lo ha leído? ¿No? O lo tiene por lo menos ahí en la biblioteca pendiente. Cuanto más... Ah, bien. Gracias, Ricardo. Pendiente, estoy en ello, pendiente. Vale, pues léanlo. Es un... Robert Cialdini tiene dos libros. Bueno, tiene más, pero dos enfocados en esto, ¿vale? Son estos dos que voy a poner el nombre ahora. ¿Vale? Uno se llama Persuasión y otro se llama Influencia, ¿vale? Son libros similares, o sea, comparten muchas cosas. Yo les recomiendo Influencia. Influencia creo que es el que más les puede aportar, ¿vale? Persuasión dice muchas cosas de influencia también, pero es un poco más
técnico, más aburrido. ¿Vale? El de influencia es más llevadero, aunque es más largo, incluso. El de influencia es más largo, pero a mí me pareció más digerible. Y habla de todos esos factores de influencia que... Lo que pasa es que influencia va enfocado mucho a cómo funcionan a nivel psicológico, a nivel mental, y cómo nos influyen a nosotros, ¿vale? Cómo nos afectan a diario con estrategias de marketing, cosas que cuando las leemos nos vuelan a la cabeza. Es como, claro, toda la vida estoy influenciado por esta marca y nunca lo he sabido, hasta que lo he leído ahora. Y persuasión también habla de eso y agrega también el cómo, el qué ocurre antes de eso, antes de ser influenciado, ¿vale? O qué se puede hacer para predisponer a una persona a ser influenciada. Pasos previos, ¿no? Es como, si lo trasladamos a esto, es como nosotros hacemos las llamadas de venta, ¿vale? Las llamadas de closing, y ahí aplicamos lo que sabemos, ¿no? E intentamos influenciar a la persona de alguna manera. Ahora, esa persona puede venir más o menos predispuesta a ser influenciada según cómo sea el funnel, ¿vale? Si esa persona viene de tráfico frío, de un anuncio y agendó y no hay ni formulario, ni VSL, y no hay nada, va a ser muy complicado darle la vuelta a esa persona. Ahora, si se hace trabajo previo a eso, que es desde el momento de que ve el primer contenido en Instagram, de cómo hace ese contenido la marca, de qué estructura sigue, de la confianza que genera, de si vio un video de YouTube, de si hay una VSL bien hecha, de si rellenó un formulario, de si vio testimonios, todo eso ya influencia a la persona para que cuando llegue la llamada venga mucho más cerca de tomar una decisión positiva. ¿Vale? Eso es lo que es la persuasión, llevándolo a este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mente humana es, digamos que tiene como 3 niveles. Tiene el nivel consciente. ¿Cuáles son los otros 2? Pónganme por el chat, a ver si lo saben. Ok, subconsciente, ese es uno. ¿Cuál es el otro? ¿Nadie? Vale, inconsciente, por ahí lo pusieron. Ahí. Ahora que se me había bloqueado el chat, ahora me salen como 20 mensajes. Vale. Sí, tenemos la parte consciente, la parte subconsciente y la parte inconsciente. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la parte consciente ya sabemos cuál es, la que nos permite pensar, razonar de manera lógica, ¿no? La parte subconsciente es más la que se encarga de los recuerdos, de las emociones, de lo que sentimos. Y la parte inconsciente es la parte más profunda, que es la que maneja el cuerpo, la que maneja los órganos, por decirlo de algún modo, que hace que respiremos, que el corazón lata, todos los procesos fisiológicos que ocurren de manera automática, que nosotros no decidimos que ocurran, ¿vale? Que es lo que nos hace vivir. Ahora bien, por lo general lo conocemos como 2 niveles, simplemente como consciente y subconsciente, o subconsciente y consciente podríamos decir que está dentro de lo mismo, dentro del mismo pack, ¿no? Sobre estos no controlamos y sobre el consciente sí controlamos. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, que a nosotros, bueno, el inconsciente no nos interesa porque no vamos aquí a hablar de fisiología ni de anatomía. Nos interesa la parte consciente y la parte subconsciente. Entonces, solo el 5% del cerebro es consciente, ¿vale? Y el subconsciente y el inconsciente representa todo el otro 95%. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué nos indica? ¿Qué es lo que principalmente rige nuestras acciones con estos datos? ¿Qué diríamos? ¿El consciente o la otra parte? El subconsciente, ¿no? Claro. Eso es lo que principalmente rige las acciones que tomamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tan poco porcentaje consciente realmente en nuestro cerebro? Porque esto es algo relativamente nuevo, y aquí voy a hablar un poco de biología, de naturaleza, ¿vale?
si se fijan, o sea, la mayoría de los animales no tienen esta parte consciente. Por no decir, creo que ninguno. A lo mejor, no sé, los delfines, los monos tendrán algo, un porcentaje mínimo, ¿vale? Esto es lo que ha hecho la evolución con nosotros. Y por eso somos los que más dominamos sin ser ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más ágiles, ni nada. O sea, somos los peores. O sea, cualquier otro animal nos revienta. Pero ¿por qué somos nosotros los que dominamos el mundo? Simplemente porque desarrollamos esa parte. Esa parte de nuestra mente, o sea, nuestro cerebro, se llama corteza prefrontal o córtex prefrontal, ¿vale? Que es la parte que tenemos aquí delante, ¿vale? Esa es la parte que controla o sea, que nos hace razonar y que nos da esa parte lógica. Esa parte, ese córtex prefrontal, lo ha creado la evolución a lo largo de miles de años que nosotros hemos ido desarrollando, ¿no? En nosotros y no en otros animales. ¿Alguien sabe gracias a qué se ha desarrollado eso en nosotros? No. A la supervivencia, bueno, sí. Casi todo lo que tenemos se ha desarrollado gracias a eso. Se ha desarrollado en base a las interacciones entre nosotros mismos. Al interactuar con otras personas, ¿vale? O sea, los animales tienen manadas, ¿no? O bandadas o lo que sea, dependiendo del animal, y pueden interactuar entre ellos hasta cierto límite de animales. O sea, un pájaro no puede conocer a 2000 pájaros. Y hay un experimento, de hecho, con monos, con chimpancés, que son, después de nosotros, de los animales más inteligentes que existen, que tenían un límite de lo que podían interactuar entre ellos, ¿no? Iba a decir una tribu, pero eso es humano, en una manada de chimpancés, ¿no? Y no me acuerdo si eran 50 o así. Y hizo un experimento en el cual se intentaba aumentar ese grupo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hasta cierto punto ellos son capaces de reconocerse entre ellos, de saber quién es quién y de interactuar bien. A partir de ese punto, lo que pasaba era que empezaban a no reconocerse entre ellos y empezaban a haber violencia y se empezaban a matar entre ellos cuando superaba ese número. Porque no eran capaces de tener una conexión, porque a nivel neuronal, a nivel cerebral, no tenían la capacidad de conocer a tanta gente. Nosotros, obviamente, si nos vamos a tribus ancestrales, pues también eran 50, 100, 150, pero así fueron aumentando y empezaron a crearlo como ya asentamientos, ¿no? Nos convertimos ya en más sedentarios, cuando ya pasamos de cazadores a ganaderos, a recolectores y tal, y así, y cada vez fue más en aumento, hasta que a día de hoy pues ya no tengo que contar nada, o sea, ya esto es una locura, ya que podemos hablar con todo el planeta, estamos conectados con todo, no tenemos límite de capacidad, obviamente, tenemos un límite de nuestra capacidad mental, de que obviamente no nos podemos acordar de 2000 personas, pero no tenemos problema en comunicarnos con 2000 personas, ¿no? Pero al final, ¿de quién realmente tenemos conocimiento de decir, conozco la vida de esta persona como si fuera de mi tribu? ¿De cuántas? ¿De 10, 20 personas? Es lo mismo. Solo que tenemos la capacidad de llegar a mucho. Pues esta misma capacidad de interactuar, o sea, es lo que ha ido desarrollando nuestra mente consciente y a la vez eso ha ido desarrollando pues más capacidad de interacción. Por eso hemos llegado a donde estamos a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a la hora de nosotros tomar decisiones, o sea, ¿en qué creen que nos basamos realmente? ¿En la parte consciente o en la parte subconsciente? Vale, todo el mundo subconsciente, ¿no? Vale. O sea, sí, pero hay una mezcla de ambas, ¿vale? O sea, principalmente, lo voy a desarrollar, ¿vale? O sea, las dos tienen que ver. O sea, principalmente,
vamos a tomar la decisión a nivel emocional. O sea, eso es lo que realmente nos hace tomar una decisión. O sea, o nos hace por lo menos dar el primer paso hacia tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí, los que estamos aquí? Porque hemos visto un anuncio que nos ha tocado a nivel emocional porque queríamos cambiar algo. ¿Vale? Ahora, de todas esas personas que llegaron al momento de cambiar, no todas decidieron estar aquí. Muchas se quedaron en el camino. De hecho, la mayoría, ya saben que el cierre es un 30%, más o menos. La mayoría se quedó en el camino. Y la minoría, pues, decidió dar el paso. Entonces, todo empezó con una emoción. Porque eso es lo que perseguimos al final, ¿no? Siempre lo decimos. O sea, las personas tomamos decisiones o actuamos por dos vías principales. A ver si se acuerdan cuáles son. Pónganme ahí por el chat. ¿Cuáles son las dos cosas que nos hacen movernos y cambiar nuestra situación? Eso, por dolor y enuria. ¿Y qué es lo contrario a dolor? Por placer. Tal cual. Eso es. Entonces, nos mueven esos dos motivos. Y eso, lo mismo, tenía mucho sentido a nivel biológico, a nivel ancestral. ¿Vale? O sea, tomábamos las decisiones o bien por no vivir un dolor o bien por obtener un placer. Entonces, por eso cuando nos pasaba algo, o sea, alguna situación en la que vivíamos dolor, ¿no? Llevándolo a este terreno ancestral, intentábamos evitar eso, intentábamos huir de eso, ¿no? O sea, si tuve que luchar con un animal o con otra tribu o lo que sea, y me hizo daño y me generó un dolor, pues yo evito ese conflicto. Por eso nuestro sistema está cableado para que ciertas cosas nos produzcan placer, ¿no? Como, no sé, cuáles eran las frutas más sabrosas o más ricas en la naturaleza. Las que tenían más nutrientes, más calorías, porque era lo que necesitabas para sobrevivir. Entonces desarrollabas más gusto. O sea, cuanto mejor estaba, era porque tu cuerpo te estaba indicando esto es lo mejor para ti. Así es como funcionaba la mente. Ahora, a día de hoy, o sea, ¿qué es lo que más mueve a una persona? ¿Huir de un dolor u obtener un placer? Claro, eso es, huir de un dolor. Huir de un dolor. Ahora, ¿por qué? Cuando nosotros estamos en una situación de dolor, o sea, en una situación de querer cambiar algo, o sea, realmente estamos pensando en el placer. Tenemos la capacidad de pensar en el placer. Cuando una persona está en una situación crítica, de que está viviendo una vida que no es feliz, que no llega a fin de mes, que tiene hijos, que no, o sea, que vive en constante ansiedad, estrés, porque no le da la vida, esa persona no está pensando en que va a tener, yo qué sé, el coche tal y que va a salir de fiesta a disfrutar o a viajar, no está pensando en placer, no tener placer, está pensando en salir de ese dolor, ¿no? Y esto habla la pirámide de Maslow, que ahora no lo voy a desgranar aquí, pero es cuando, o sea, primero la persona tiene que conseguir salir de esa situación antes de poder pensar en obtener placer, en qué es lo que quiere en la vida. Por eso el último pilar de la cúspide de la pirámide de Maslow es la búsqueda de propósito, porque eso viene cuando una persona, digamos que ya tiene al menos cubierta todas las partes de su vida, o sea, todas las áreas de su vida, ¿no? A nivel económico, a nivel familiar, o sea, que no tiene ningún problema urgente que resolver. Obviamente tiene sus cosas, bueno, cosas que puede mejorar en todo, pero ahí una persona puede empezar a pensar, vale, ¿cuál es mi propósito en la vida? O sea, ¿a qué vine yo?
tengo un buen trabajo, o sea, ya tengo mi familia, no sé, tengo 2 hijos, ya tengo esto, tengo todo lo que se supone que debo tener, me casé o lo que sea. ¿Y ahora qué? Y hay mucha gente que entra aquí por eso también, ¿no? La mayoría entra por huir de un dolor, de una situación, pero o sea, no es porque sea esto, es estadística pura. O sea, la mayoría del planeta, del mundo, está intentando huir del dolor. Y solo una minoría, ¿sí?, son los que están buscando placer porque ya no están en ese dolor. Bueno, aquí también entra gente por eso, porque tienen todo arreglado también a nivel económicamente, pero no tienen, o sea, ya se acabó el juego, ¿qué hago ahora? ¿Espero a jubilarme? Tal. No hay, ¿cuál es el propósito de la vida? O sea, ¿qué más puedo hacer? No me llena lo que estoy haciendo. Ese es el último punto, o sea, llegar a buscar ese propósito. Ahora, nadie está pensando en eso cuando le cuesta llegar a fin de mes y cuando tiene 2 niños que mantener. No estás pensando en cuál es tu propósito. Entonces, primero tienes que resolver esa situación, primero tienes que huir del dolor. Entonces, todo esto que estoy diciendo es para que lo tengan en cuenta, que aquí muchos estarán pensando en ustedes mismos, pero que lo tengan en cuenta con las personas que tienen delante, porque es lo primero que tenemos que identificar en una llamada, cuando hablamos con alguien. Es por qué está esta persona aquí. ¿Es porque quiere huir de un dolor? ¿O ya no está en esa situación y está buscando placer? ¿Y qué pasa? Que esto, mala noticia, no es fácil. O sea, la persona no te lo va a decir así de primera. Es nuestro trabajo identificarlo. Y ya no solo que no te lo va a decir, es que además lo va a camuflar de alguna manera. O sea, las personas no quieren verse vulnerables delante de nosotros. ¿Vale? Nadie quiere. Esto es como asumir que tienes miedo. No quieres, ¿no? Esto, y bueno, ponemos no sé, me gusta mucho usar analogía para explicarlo, pero es como si vas a un parque de diversiones con un amigo y una amiga y no sé, te van a montar en la montaña rusa más potente, ¿vale? Y a esa persona le da un miedo que te caga. Y antes de llegar ahí, es como, o sea, está todo el rato pensando, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a hacer, no, o sea, no está decidido que se va a montar la montaña rusa. Está hasta el último momento, seré capaz, no seré capaz, seré capaz, pero no te lo dice. Lo está pensando en su cabeza. Y llega el momento y resulta que no se ve capaz. Dice, no puedo, no puedo, le entran náuseas, ganas de vomitar, o sea, no se puede montar la montaña rusa, el miedo lo paraliza y no lo deja. Entonces tú le preguntas, o sea, te va a decir, no, mira, no voy a subir. O sea, dependiendo de la confianza que tengas, te lo dirá o no. Pero hay gente que, si es un grupo o lo que sea, no lo va a decir. No, es que, no sé, es que tengo el estómago revuelto, es que ayer comí no sé qué, es que tal, para no decir que le da un miedo horrible subirse ahí. ¿Por qué? Porque no queremos admitir que tenemos miedo y no queremos vernos como personas vulnerables. Y si esto pasa en un grupo de amigos, imagínense lo que pasa en una llamada con alguien que no conocen. Menos les va a aceptar que tiene miedo. No digo imposible, ¿eh? O sea, mucha gente me ha dicho, sí, estoy cagadísimo. Pero claro, ahí está nuestro trabajo de ser capaces de generar suficiente confianza, de que confíen en ti, incluso más que en el amigo de toda la vida. Y eso se puede hacer en una llamada. No es fácil, pero se puede. Entonces, de eso depende que la persona se sincere 100% contigo y te diga de verdad lo que siente. Pero bueno, el punto es que no queremos vernos vulnerables. Entonces nos va a costar mucho admitir ese miedo o incluso la situación de dolor que tengamos. No todo el mundo se va a abrir y te la va a contar. De hecho, las personas tendemos a... que esto es otra cosa que he visto mucho, es como... ¿Cómo lo digo? Como paradójico que la gente tiene... O sea, la gente le huye al compromiso o al esfuerzo. Y esto también tiene que ver con la parte biológica. O sea, nuestro cerebro, por naturaleza, no quiere desperdiciar energía. No quiere invertir. O sea, está programado para la supervivencia. Y la mayoría de nuestra parte, o sea, de nuestra existencia, si lo tuviésemos que llevar a un plano macro, sería como que
el 99% de nuestra existencia hemos vivido en tribus primitivas y el 1% desarrollado, como estamos ahora. O sea, lo que pasa es que el avance ha sido exponencial, muy rápido. Pero nuestro cuerpo todavía está programado para la supervivencia y para los instintos básicos. Que ahora el mundo en el que estamos, pues son otro tipo de estímulos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la mente no quiere comprometerse con eso. Cuando estás en una llamada y tienes que tomar una decisión importante, que sabes que puede cambiar tu vida, pero que conlleva un riesgo, porque nada que cambie tu vida no conlleva riesgo. Todo conlleva un riesgo. Cuando estás frente a ese riesgo y sabes que aparte de ese riesgo, tienes que poner un compromiso, tienes que poner un esfuerzo. O sea, voy a dejar aquí, voy a invertir dinero, voy a invertir tiempo, voy a invertir esfuerzo y no tengo asegurado que funcione. O sea, no tengo asegurado resultados. Es como demasiado riesgo para muy poco beneficio. Eso es lo que está pensando tu cerebro. Entonces, como ya tu mente inconsciente o subconsciente está decidiendo no hacer eso sin que tú lo sepas, porque actúa sin que tú seas consciente de ello, y valga la redundancia, la mente está empezando, o sea, el subconsciente va a empezar a poner bloqueos para que no lo hagas. ¿Qué pasa? Que al final, y por eso decía que las decisiones se toman con los dos, una parte subconsciente y la parte consciente, o sea, al final la parte consciente es la que de algún modo va a terminar diciendo sí o no, terminando, ¿vale? Que sería lo que llamamos el jinete. Y el elefante, que es la parte subconsciente, no es la que dice sí o no, pero es la que influye al jinete. Entonces, cuando el jinete dice sí o no, cree que lo está diciendo porque tomó su decisión, pero no. Lo está diciendo por todo lo que le hizo sentir el elefante. Entonces, entre esta información que el elefante le pasa al jinete, le tiene que pasar justificaciones lógicas o racionales para que el jinete sea capaz de decir sí o no. Ese es el trabajo del elefante. ¿Qué pasa? Que el elefante pues actúa en base a emociones. Entonces es impredecible y no es fiable, por decirlo de algún modo. Porque va a actuar en función de cómo esté ese día y del miedo que tenga. A veces somos más valientes, a veces tenemos menos y ya está. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que en una llamada, cuando están con una persona, la persona él va a recibir esa información del elefante y lo que va a hacer para evitar tener que tomar la decisión difícil y tener que exponerse al riesgo, a la aversión, a la pérdida, lo que va a hacer es justificar de alguna manera o incluso empezar a ponerse bloqueos como empezar a pensar, bueno, no, tampoco estoy tan mal. Claro, eso lo piensas en ese momento. Pero al día siguiente, cuando sales del curro, que tu jefe te ha gritado y que estás jodido y tal, vuelves a pensar lo mismo que pensaste antes de agendar la llamada. ¿Qué pasa? Que en ese momento tu mente subconsciente está intentando que no lo hagas. Entonces las personas en llamada tendemos a minimizar nuestros problemas y por eso decía que es paradójico, porque minimizamos nuestros problemas cuando tenemos que tomar una decisión difícil, pero paradójicamente los agrandamos cuando nos estamos desahogando, ¿no? ¿Cuántos le ha pasado? Por ejemplo, sales a tomarte algo con, no sé, con tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, un amigo muy cercano y le cuentas todas las desgracias de tu vida y todo lo que te está pasando. Y es como, guau, es que me pasó esto y tal, y lo maximizamos todo. O sea, que parece peor de lo que realmente es. Porque nuestro deporte es quejarnos. Entonces, una quejica es normal, ¿eh? Para eso estás aquí, para trabajarlo. Entonces, tendemos a maximizarlo cuando es un desahogo con otra persona. Es porque sentimos que eso nos alivia, que es como que compartimos esa carga. Es mentira, no alivia nada, pero pensamos eso, ¿no? Como que, vale, me desahogo con esta persona y alivio un poco mis penas. Ahora, cuando estás en una llamada con alguien que te va a llevar a tomar una decisión que va a cambiar eso, en teoría, no lo sabes, no tienes la certeza y ahí está el problema. Si la tuvieras, no pasaría esto, pero como no la tienes, ahí es donde está el problema. Como hay incertidumbre, entonces tu mente subconsciente empieza a mandar el mensaje y entonces tú lo que haces es como
minimizar ese problema. Como, bueno, sí, o sea, a ver, no me gusta que trabajo tal, pero, o sea, que trabajo, no sé, 10 horas, bueno, pero por otro lado mis compañeros de trabajo son buenos, o sea, tampoco está malo. Y empezamos a poner cosas como para suavizar eso. Eso es lo que hace un lead en una llamada. Entonces, eso tenemos que saber identificarlo, porque no lo comemos con patatas. A mí me pasó un montón de veces, cuando la persona te empieza a decir, sí, bueno, no, es que tampoco está mal, porque, bueno, o sea, no me dan estos beneficios, no sé, tengo estas vacaciones y tal. No se lo compren. No se lo compren, porque no porque la persona esté mintiendo, porque no, es que, no está mintiendo descaradamente, no es, bueno, le voy a decir esto porque no quiero, no, esa persona quiere cambiar su vida, si no, no estuviera ahí. No está mintiendo para que ustedes no le ayuden a cambiar su vida. Es un mecanismo de defensa de la mente subconsciente. Ni la persona es consciente de lo que está haciendo realmente, ni ustedes tampoco. ¿Se entiende esto? Perdón si me enfado, es que como me parece que estoy... me dejo llevar. Vale. Mi subconsciente dice que sí, eso es Julián. Tú me diste que sí a mí, te costó, pero bueno. Pues este es el mecanismo de defensa de la mente subconsciente. O sea, intentar justificar de manera lógica, porque es que cualquier decisión que tomes, o sea, siempre pasa por el consciente. Es imposible que la tomes si no. Al final el consciente es el que dice sí o no, pero lo dice influenciado por el elefante. Entonces, si el subconsciente es el que dice sí o no, el subconsciente, el consciente tiene que estar justificado. O sea, yo muchas veces he hablado del efecto Zeigarnik. No sé si lo han escuchado. El efecto Zeigarnik es que no... O sea, la mente no puede tener espacios en blanco, sin justificación. Tenemos que justificarlo todo, de alguna manera. O sea, si pasa algo, es por esto. No sé, por ejemplo, en la época medieval, a lo mejor una persona pues estaba poseída, o una bruja, o lo que sea, y lo exorcizaban. Después, con el tiempo, no digo que no exista eso, ¿vale? No voy a entrar en debates, pero nos dimos cuenta que muchas de esas cosas eran una bacteria, un virus, epilepsia, porque la ciencia llegó a ese punto, ¿vale? Muchos años después. Entonces, ¿por qué decíamos exorcismo y tal, está poseída o lo que sea? Porque necesitábamos justificar por qué esa persona actuaba de esa manera. Y como no teníamos información científica en ese momento, lo mismo pasa con muchas cosas, buscamos, o sea, le vamos a dar nosotros la justificación, de alguna manera. Entonces, cuando tomamos una decisión, nuestra mente subconsciente le va a pasar una justificación lógica, tanto si es que sí como si es que no. Da igual la decisión que tome. Como si es ninguna, que es una decisión también, no hacer nada, quedarse en el mismo sitio, ¿no? Tanto si dice que sí, que avanza, ¿qué va a pasar? Que la mente subconsciente, o sea, una vez que pase ese proceso, que tome una decisión, bueno, realmente, o sea, hay muchas variables, ¿no? Como muchos caminos. Después de que tome una decisión y dice que sí, pueden pasar dos cosas. O bien que la mente subconsciente empiece a justificar que ha tomado la decisión correcta, que le mande información de si esto es lo que necesitabas, por esto, esto y esto, y esta gente te va a ayudar porque son muy buenos, porque mira, tienen estos casos de éxito, tal, tal, tal. Todo eso, justificaciones para, vale, sí, he tomado la decisión correcta. O bien, lo contrario, que es cuando hay devoluciones. Cuando la persona toma la decisión o por impulsividad o por presión o por lo que sea, y luego la mente subconsciente le empieza a mandar lo contrario, como es que no estás preparado, es que estás seguro que estás haciendo esto, es que no sabes si esto va a funcionar, es que la probabilidad de que no lo hagas es más grande, ¿qué tal? Empiezan los miedos y ahí la persona pues se arrepiente de la decisión que ha tomado. Exacto. Lo mismo pasa al contrario. Si decido que no voy a hacer nada, que me quedo igual, pues la mente subconsciente va a intentar justificar, vale, que, bueno, sí, está bien, tampoco estás tan mal, o sea, llevas, no sé, 2 años así, tampoco estás muy desesperado, no hace falta que cambies ahora, ¿sabes? Ya llegará alguna oportunidad, spoiler, no va a llegar si no la buscas. O bien que, bueno, en ese caso sería solo eso, porque que justifique lo contrario, pues lo harías. Pero siempre va a intentar justificar, de alguna manera, lo que hagas.
Ese es el punto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Entonces, cuando tomamos una decisión, al final lo que tenemos que entender es, tanto para nosotros como para el lead o la persona con la que hablemos, es que siempre hay una, o sea, en su mente siempre hay una evaluación de riesgo-beneficio en la decisión que va a tomar. Y esa evaluación está pasando tanto a nivel subconsciente como a nivel consciente. Está evaluando el riesgo y el beneficio de cada una, o sea, de cada uno de los caminos. Tanto de avanzar como de quedarse igual. Siempre. ¿Qué pasa? Que en una llamada de ventas, por lo general, en esa balanza tenemos las de perder. ¿Vale? Y voy a explicar por qué. Como dije antes, o sea, realmente tomamos decisiones porque recibimos algo a cambio. Recibimos dopamina. ¿Vale? Es decir, o sea, no tomamos una decisión si sabemos que es algo doloroso. O sea, que es algo que nos reporta, que no nos reporta placer, sino dolor. A menos que sepamos que ese dolor más adelante nos va a reportar un placer. ¿No? Si no, no lo hacemos. O sea, si yo sé que me voy a poner en una situación, yo qué sé, pongo mi ejemplo, ¿no? El accidente de moto que tuve. Nadie quiere vivir ese dolor. Una fractura de tibia y peroné. Nadie quiere vivir eso. Ahora, si a mí me dicen que eso me va a llevar a donde estoy hoy, pues claro que vivo el dolor. Porque luego viene el placer. Pero si me dicen, no, vas a vivir eso y ya, y te vas a volver a la vida que tenías. Ni de coña, no quiero eso. Entonces, la única manera de que aceptemos un dolor es que sepamos que es un sacrificio por obtener un placer. Si no, nadie quiere vivir un dolor gratis. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Es la mentalidad del largo plazo. La mentalidad del corto plazo es, obtengo dolor, obtengo placer ya. Y la mentalidad de largo plazo es, soy capaz de obtener dolor ahora porque sé que a largo plazo, en unos meses, en unos años, lo que sea, voy a obtener un placer. Soy capaz de sacrificarme ahora y trabajar 12 horas durante 2, 5 años, lo que sea, porque sé que dentro de 10 voy a ser millonario, o lo que sea. Esa es la capacidad de la mente a largo plazo, que es la que la mayoría no pensamos, la mayoría actuamos a corto plazo, ¿vale? Porque eso se entrena igual que todo lo demás, se desarrolla. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, estamos evaluando riesgo y beneficio, que es esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que obtengo y cuál es el beneficio que obtengo de tomar una decisión? Entonces, ¿por qué digo que ahora, o sea, que en esto en particular tenemos las de perder y por tanto también menos gente termina haciéndolo y más gente termina diciendo que no? Porque esto no es lo mismo, o sea, porque no hay una recompensa o un beneficio inmediato. Porque es a largo plazo. No es, o sea, si yo voy a la Apple a comprarme el iPhone nuevo, ahí primero no hay riesgo porque sé que pago y me lo dan. No hay ningún riesgo, ¿no? Tengo garantías, tengo todo. Y además, pago y obtengo el beneficio ya. O sea, te doy mi dinero y tú me das un dispositivo nuevo. Y lo disfruto desde el minuto 1. Dopamina, directa. Entonces, la evaluación de riesgo-beneficio prácticamente es todo beneficio. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la diferencia? Que esto, aparte, vale más que un iPhone, bueno, depende de lo que vendan, ¿no? Pero está por ahí, más o menos, y depende del iPhone también, evidentemente. Pero este tipo de formaciones, estás invirtiendo mucho dinero y no estás obteniendo un beneficio inmediato. El beneficio vendrá en meses o años de lo que estás invirtiendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos tenemos aversión a la pérdida, ¿vale? Y esto tiene otro sentido biológico. Es decir, a día de hoy, antes no existía el dinero, cuando éramos primitivos, no existía el dinero. Pero las cosas que que significaban una sentencia de muerte para nosotros, era sobre todo, o sea, una de las cosas
que era prácticamente 100% posibilidades de morir, era el no tener como un sitio donde estar, refugiados. Si te soltaban en la naturaleza, pues así seguro que te ibas a morir. Necesitabas un refugio, un sitio. ¿Qué pasa? El dinero está asociado con eso. Es decir, a día de hoy, si yo tengo 0 euros en mi cuenta y no tengo ningún ingreso, no puedo pagar ni dónde vivir, o sea, ni dónde dormir, no puedo pagar ni qué comer, o sea, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, obviamente, sabemos de manera consciente, sabemos que podemos dormir en casa de un amigo, que podemos, no sé, a unas malas, pues puedes dormir en la calle y vas a sobrevivir. No te va a venir un león a comerte mientras estás durmiendo debajo de un puente. Eso lo sabemos de manera consciente. Sabemos que podemos ir a centros donde nos dan comida y a la iglesia o lo que sea y bueno, o te buscas la vida, pides 1 euro en la calle, con 1 euro te comes un croissant, o sea, se puede sobrevivir. Eso es nuestra mente consciente. Ahora, en nuestra mente subconsciente, el mensaje es diferente. El mensaje es, no tengo dinero, muero. Voy a morir. Eso todavía está arraigado, porque está asociado directamente con la supervivencia. Exacto. Como no tengo dinero, hay riesgo de que muera. Eso es lo que piensa la mente subconsciente. No lo que piensa, lo que siente, porque no piensa, lo que piensa la consciente. Entonces, cuando estás en una situación de riesgo, es decir, de invertir dinero, de desprenderte de tu dinero, y puede ser, porque aquí hay muchos casos diferentes, ¿no? Puede ser que, vale, que te cueste 5.000 pero tienes 10.000 y te desprendes de la mitad y vale, no pasa nada, o sea, el riesgo no es tan alto. Puede ser que solo tengas esos 5.000 y como que, vale, de esto y me quedo, que si me pasa algo, no tengo cómo resolver, más riesgo. O puede ser que no lo tengas incluso y lo tengas que pedir prestado, como fue mi caso. Por ejemplo, el de muchos que están aquí. Como, o sea, más riesgo todavía, porque ya no solo mi riesgo, sino que pongo en riesgo, o sea, otro. Es como, pido dinero que no tengo para hacer algo que no sé si realmente va a funcionar. O sea, ese es el máximo riesgo de todo. Luego estaría robar, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Entonces, siempre está esa evaluación de riesgo. ¿Qué pasa? Voy a desprenderme de ese dinero que para mi mente subconsciente piensa dinero igual vida o muerte. Me voy a desprender de ese dinero y además voy a poner un esfuerzo. Porque no solo dinero y tengo resultados, no. Dinero y esfuerzo y disciplina y compromiso y todo lo demás que tu mente sabe que no quiere hacer. Porque quiere ahorrar energía. Y voy a obtener un beneficio que primero, no sé si lo voy a obtener realmente. No tengo la certeza de que se vaya a dar el escenario en que lo obtengo y que no sé en cuánto tiempo lo voy a tener. No sé en cuánto tiempo va a pasar. Entonces, en esa evaluación de riesgo-beneficio, ¿qué es lo más probable que pase? Pregunto. Que no. Que no tomemos la decisión. Que no quieras, que te cague. 100%. Totalmente. Y por eso, nuestro trabajo no es fácil. Por eso no es fácil. Y por eso no va de técnicas, ni de frases, sino va de entender todo esto. De todo este procesamiento que está haciendo la persona al momento de tomar una decisión. Y cómo afecta todo lo que nosotros podamos hacer. Como romper el silencio, presionarle, si no tomas la decisión ahora, tal. O sea, primero hay que entender todo ese proceso que está viviendo la persona. Porque nosotros, o sea, no solo por el líder, es que nosotros vivimos con todo. O sea, ahora, después de esta sesión, quiero que reflexionen sobre todo esto en todas las decisiones que ustedes toman a diario. Porque esto, o sea, está siempre presente. No hay manera de evitarlo. O sea, es el funcionamiento, ¿no? Como no podemos controlar los pulmones o el corazón si late o no, pues lo mismo. No podemos controlar que la mente subconsciente genere esas emociones ni eso. Lo que podemos es empezar a entenderlo, cómo funciona. Y esto nos va a ayudar a tener un poco más de control sobre la mente consciente. ¿Vale? Pero, o sea, para que se hagan una idea,
o sea, de cómo es el funcionamiento. Lo que hablaba del 5%, el 95%, o sea, ese 5%, la mente consciente, realmente, o sea, procesa la información, lo tengo por aquí apuntado, mira, a 400 bits por segundo. 400 bits por segundo. Esto, lo que saben de ordenadores aquí lo sabrán. ¿Vale? Yo no tengo ni idea, pero sé que es poquito. Eso es lo único que sé. Son 400 bits por segundo. Y la mente inconsciente son 40 millones de bits por segundo. O sea, lo voy a repetir, 400 y 40 millones. Más o menos imaginan la diferencia, ¿no? Sí, es como, no sé, un grano de arena y la playa, las Teresitas, aquí en Tenerife. Es una locura, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, ¿por qué esto funciona así? O sea, ¿por qué hay esta diferencia? Porque realmente la mente subconsciente es la que está, o sea, la que nos ha hecho sobrevivir. La mente consciente es la que nos ha hecho interactuar, socializar y hacernos los dueños del mundo, cosa que no ha podido hacer ningún otro animal. Ahora, la mente subconsciente es la que nos ha hecho sobrevivir en un entorno hostil. ¿Cómo? ¿Por qué tiene esta capacidad de procesamiento? Porque la mente subconsciente es la encargada de entender, o sea, de interpretar todo lo que está pasando en tu entorno. Por eso tiene esta capacidad de procesamiento. Y va a interpretar todo eso, pero tú no vas a ser consciente de eso. Es decir, tú entras a un sitio nuevo donde hay personas, no sé, una consulta médica o lo que sea, o cualquier sitio, y la mente subconsciente está siempre interpretando todo lo que pasa y viendo qué riesgos hay o no. O sea, ¿por qué creen que a veces, no sé si les ha pasado alguna vez, yo sé a alguno aquí que sí, que de repente, no sé, vas a cruzar la calle y de repente como te frenas y pasa una bici sin tú haberla visto ni nada? Pasa una moto, una bici, lo que sea, estuviste a punto de que te atropellaran. O a veces esquivas algo o haces algo que ni siquiera te enteras como si, o sea, yo lo vivo siempre con la escalada, por ejemplo. Cuando una mala caída o algo, o sea, el cuerpo pone la forma de caer bien. Entonces, eso es la mente subconsciente. Está interpretando el entorno antes que tú. Y te hace, a través de reflejos, te hace accionar y salvar tu vida sin que tú seas consciente de lo que ha pasado. Por eso tiene esa capacidad de procesamiento. Porque tiene que interpretar todo el entorno. Entras en un sitio, hay gente y ya está analizando, esto está aquí, esto está haciendo esto, esto está sentado, de pie, hablando fuerte, tienen problemas, lo que sea. Todo eso lo está interpretando y tú no eres consciente de eso hasta que te enfoques en algo y te concentres en eso. Pero la mente subconsciente sí que se está guardando toda esa información porque de eso depende que tú sobrevivas o no. Para ella. Y esa misma capacidad de procesamiento se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, en un mundo primitivo, cuando, no sé, te encontrabas con un animal salvaje o con un miembro de otra tribu, pues tenías que actuar muy rápido. O sea, o ver qué hacías. Te enfrentabas, corrías, tal. Y eso iba a depender mucho en función de lo que interpretara tu mente subconsciente de lo que tenías delante. De la posición en la que se pusiera la otra persona, da igual que yo, tal, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos? O el animal o lo que sea me va a atacar, ¿no? Todos esos gestos que hace el animal o la otra persona lo tenía que interpretar la mente subconsciente muy rápido. O sea, tú no podías ponerte a razonar. O sea, eran fracciones de segundo. Ese era el trabajo, interpretar eso. Y en función de eso tomar una decisión. ¿Qué pasa a día de hoy? ¿Cómo trasladamos esto al mundo de la venta? En una llamada, por ejemplo. Cuando hablamos de generar confianza, de comportamiento,
por eso digo, y por eso decimos siempre, no va de la frase, no va de lo que digas, sino de cómo lo digas. La persona que tienes delante, bueno, tanto tú como la otra persona, su subconsciente están interpretándose. Entonces, cuando una persona entra a una llamada con mucho ego o lo que sea, o seca o borde o tal, y nosotros, eso nos cambia el estado de ánimo, es como, guau, este es otro más que no tal, otro tal, y cambiamos nuestro comportamiento. Lo disimulamos. Decimos, no se me va a notar. Nah, mentira. O sea, tu cuerpo hace gestos, el movimiento de tus cejas, de tus pestañas, todo eso lo está interpretando la otra persona, aunque no está siendo consciente. O sea, no está pensando, mira, puso las cejas así, tal, esto le ha molestado, no. Pero su mente subconsciente sí lo está interpretando. Y le está haciendo a esa persona ponerse a la defensiva. Porque tiene la capacidad de hacer eso. Sin que nosotros podamos controlarlo. Y por eso se puede convertir ahí en una pelea y no salir nunca. Y lo mismo en las objeciones. Llegas al final, te ponen la primera objeción y ya cambia tu comportamiento. Y es como, tal. Eso lo interpreta la otra persona. Y es como, vale, no está aquí para ayudarme, está para venderme. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No los estoy aburriendo, ¿no? Y si es así, me da igual. Tienen que ponerse esta clase 3-4 veces para que entiendan. Pero bueno, el tema es ese, que... O sea, que todo lo que hagamos siempre va a ser interpretado por la mente subconsciente de la otra persona, más que por la parte consciente. La parte consciente luego va a intentar racionalizar eso y darle una justificación lógica a por qué ha pasado eso. Pero el subconsciente es el primero que ha interpretado la actitud de la otra persona. Porque ¿no les ha pasado que alguna vez, no sé, en un sitio conocen a alguien que les cae mal por algún motivo y no saben por qué? O sea, le conocieron por cómo hablaba, por lo que sea, este tío me cae mal, o esta tía, o lo que sea. O sea, no me cae bien del todo, tiene algo que tal. Pues eso es la mente subconsciente haciendo de la suya. Interpretando lo que para ella tiene una persona que no debería caerte bien, o sea, porque que no empatiza contigo, o porque ha vivido experiencias previas que ustedes ni se acuerdan, con personas similares, esa información queda grabada. Es como tuve un conflicto con una persona que se comportaba así hace 20 años, y tú ni te acuerdas, pero eso está grabado ahí en tu mente subconsciente, los gestos de esa persona, cómo actuó. Y te encuentras a otra igual ahora, y tu mente subconsciente dice, peligro, este no te acerques. Y ustedes, ¿pero por qué? Pues esa es la capacidad que tienen. Eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que obviamente la persona interpreta tu comportamiento de una manera, se pone en una posición de... se cierra, o bien de confrontación, que por lo general no va a ser esa, sino como de no confío. O de evitar tener un conflicto. Entonces, y aquí vamos al tema de lo que pasa con las objeciones, justamente. Por eso decía lo del comportamiento, porque eso es lo primero. Por eso cuando hablamos de objeciones, cuando hago sesiones y tal, lo primero que digo es, o sea, me da igual, sí, la pareja o esto o lo que sea, o sea, me da igual la frase que le vas a decir, la pregunta, hay muchas preguntas y muchas frases para gestionarlo. Lo que más me importa es tu comportamiento cuando te lo dicen. Porque a veces que lo veo, y bueno, lo veía mucho en mí, obviamente. Ahora ya lo controlo mucho más. Pero yo veo análisis, o sea, grabaciones de llamadas, y lo primero que veo cuando le ponen la objeción a alguien es cómo se comporta esa persona. Y a veces a veces lo disimulan, al otro no se le pasa, al subconsciente, pero a veces lo disimulan bien, pero a veces que cambia por completo, que se convierte en otra persona, que como ha salido una persona y ha entrado otro closer a la llamada. Y eso es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Cómo? Haciendo muchos roleplay de objeciones. Póngame objeciones, y es cada vez pensar no en lo que le voy a decir cuando me lo dice, sino en cómo me comporto. O sea, en la cara que pongo, porque eso se entrena también.
Hasta que llega un punto que parece que te da absolutamente igual. Y después llega un punto en que te diviertes con las objeciones. Porque ya sabes. O sea, sabes comportarte y sabes lo que tienes que decir. Y cuando ya sabes eso, ya te empiezas a divertir. Porque si te sale una nueva que no sabías, peor de los casos, pues aprendes. Ah, me han dicho esto nunca me lo habían dicho. Una vez me dijeron, tengo que consultarlo con Dios. Y yo, ostras, vale, pues, pues nada, te dejo una Biblia y ya hablamos, no sé. no voy a entrar ahí. Pero es real, ¿eh? No estoy bromeando, me dijeron esto una vez. Y así, y he escuchado cosas también más locas, por decirlo de algún modo. Entonces, lo más importante, lo primero es el comportamiento. O sea, comportamiento porque eso, o sea, a partir de eso es lo que va a hacer que la persona se abra más o menos contigo, que es lo que te interesa. O sea, lo que va a hacer que la persona se abra no es la pregunta concreta que le hagas. Es la capacidad de generarle confianza. ¿Y cómo se genera? A través de ese comportamiento. Esta persona realmente me quiere ayudar. Entonces es lo primero que tenemos que trabajar. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que la persona no nos va a decir la verdad. O sea, nos va a poner cosas que es lo que suele pasar siempre. Es que aún con el mejor comportamiento, es muy posible que tampoco nos diga la verdad de primera, que tengamos que indagar. Y esto es como... bueno, yo siempre pongo varios ejemplos, ¿no? Pero... uno es como el que vas a la peluquería, ¿no? Por ejemplo, una peluquería nueva. Te mudas de barrio, vas a una peluquería nueva, un peluquero, una peluquera que nunca te ha atendido, y vas, te cortas y te hace un desastre en la cabeza. Y no te gusta nada, fatal. O bueno, no tiene que ser necesariamente un desastre, puede ser que, no sé, que le dijiste algo, que te lo hizo mal, que no quedó del todo bien. Y al final te pregunta, bueno, ¿y qué tal? Obviamente hay personas aquí que van a decir, no, yo le diría que la has cagado y tal, pero la mayoría de gente es como, no, bueno, guay, bien, y ya, y no vuelvo más a la peluquería, porque no, claro, pero no se lo dijimos, no, mira, esto, ¿por qué creen que no se lo dijimos? O no sé, otro ejemplo más. Estás saliendo con alguien y vas a una comida familiar, por ejemplo, de esa persona, de la familia de esa persona, los padres, te invitan, vas a conocer a los padres. Y organizan la comida y te ponen tu plato y horrible, no te gusta nada lo que hicieron. Comida pésima. Pero te las comes porque estás ahí y tal. Y después llega el padre, la madre y te pregunta, ay, ¿qué te parece el plato que hice? ¿Qué le dirías? Bueno, esto es horrible, ¿sabes? Le diría, claro, le diría, no, bien, tal, me gustó. O, sí, riquísimo, dice uno, bueno, el mejor plato de lentejas que me he comido en mi vida. O sea, no... Vale, ¿quiere decir eso que somos unos mentirosos todos los que estamos aquí? No, claro. Pero hemos mentido. O sea que si lo vemos objetivamente, sí, somos unos mentirosos. ¿Qué pasa? Que es lo que llamamos, no sé, mentiras piadosas, mentiras blancas, mentirijillas. Que no, o sea, que en vez de, sí, o sea, que son más positivas que negativas, por decirlo de algún modo. ¿No? O sea, el resultado que da esa mentira es más positivo que negativo, por eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo de antes. Estamos haciendo lo mismo, evaluación de riesgo-beneficio. Me preguntan esto, ¿qué hago? Si digo la verdad, tengo este riesgo. Si le digo la verdad y le digo que esto es horrible este plato que ha hecho, no sé cómo va a actuar esa persona, cómo se va a poner. Si hay un conflicto, obviamente voy a tener un problema con la persona con la que estoy saliendo. Entonces, ¿y cuál es el beneficio de decirle la verdad? Ninguno. Que yo diga, soy una persona 100% honesta siempre, en cualquier circunstancia. ¿Y qué beneficio me aporta eso? Ahora, si le miento y le digo que sí, que está bien, que el plato está guay,
¿cuál es el riesgo? O sea, no hay ningún riesgo. Que algún día descubra que soy un mentiroso porque le dije que el plato estaba bien y estaba mal, pero es que al final es algo subjetivo, o sea, porque, o sea, yo tengo unas papilas gustativas, a otra persona le puede parecer que está muy bien el plato. Entonces es algo subjetivo al final también, el que esté bueno o malo, o sea, es tu percepción, es tu paladar, es tu forma de comer, ¿no? ¿A quién de aquí le gusta el hígado? A 4 gatos, seguro. Pues a mí me encanta el hígado, es una de mis comidas favoritas. Y la casquería en general, que a nadie le gusta, corazones, pulmones, todo. Sí, yo soy un salvaje. Entonces, lo mismo, el beneficio, ¿cuál es el beneficio de decir esa mentira? Que todo vaya genial y que te ganes a sus padres y nada, y todo guay, y que pases una buena noche, seguramente. Entonces, esa evaluación de riesgo-beneficio está pasando siempre. Y por eso, cuando tenemos una persona en llamada, nos dice, bueno, me lo tengo que pensar. Entonces, o te dice, bueno, tengo que hablarlo con mi pareja, y es mentira. No tiene pareja o no tiene que hablar nada. O ya ha decidido que no, porque el precio no lo puede pagar, lo que sea, y no nos lo dice. ¿Por qué no lo hace? Porque está pensando lo mismo, evaluación de riesgo-beneficio. ¿Vale? ¿Cuál es el beneficio de yo decirle la verdad a esta persona? Para él en ese momento, ninguno. El riesgo de que tú intentes convencerle para él, ¿no? Que va a ser persuadirle, resolverle la objeción, ayudarle a tomar una decisión que sabe que está gobernada por su mente subconsciente, seguramente no es la mejor decisión la que está tomando. Entonces, pero la persona no quiere eso, quiere que respete su decisión, nadie quiere que le entren a cambiar sus creencias y a decirle haz otra cosa. Por eso es tan difícil aprender cómo gestionar esa parte. Entonces la persona está haciendo esa evaluación de riesgo-beneficio y dice, vale, prefiero no decir la verdad y prefiero decir una mentira que al final, pues con salir de esta llamada y hacerle ghosting por el resto de su vida, pues ya no me va a vender nada. Y eso es lo que hace la persona. Y entonces, pasar eso, o sea, hacer que sí que nos digan la verdad, o sea, atravesar esa capa, es la parte complicada. Es donde influye nuestro comportamiento, cómo hablamos, la confianza que hemos generado durante toda la llamada. Por eso no va de las objeciones, no va del... O sea, es todo un conjunto de cosas. Para mí lo más importante es la confianza que generamos desde un principio y durante toda la llamada. Eso es lo más importante, porque eso es lo que va a hacer que la persona se abra y eso está directamente relacionado con lo mismo, con lo que estamos hablando, con la mente subconsciente, con supervivencia, con... o sea, la confianza existe para eso. O sea, piensen que en el mundo primitivo todo se basaba en la confianza. No habían documentos, no habían abogados, no habían leyes, no había nada. Todo era confianza. Yo te doy, no sé, esta ostra y tú me das esta madera o lo que sea. Y había que confiar. O sea, por eso la palabra valía tanto. Ahora ya no tanto. Pero en ese momento, la palabra, iba a decir la palabra de un hombre, pero eso es muy machista, la palabra de una persona tenía todo el peso del mundo. Ahora ya es como que, bueno, o sea, si no hay algo de por medio, no... Para casarse hay que firmar algo, igual. No va de prometerse frente al cura. No, o sea, firma aquí. Que si luego nos separamos, bueno, no hay problema. Entonces, por eso la confianza a nivel, o sea, aunque, como digo, ya haya cambiado tanto, pero a nivel subconsciente sigue teniendo el mismo peso en el cerebro de la persona. Ganarse la confianza de alguien es como, wow. Y es algo, o sea, es algo que cuesta mucho trabajo conseguir, pero es algo que se puede romper en un segundo. Entonces, si conseguimos ganarnos esa confianza, tenemos más de la mitad del terreno ganado. Y a partir de ahí será, pues, modular nuestro comportamiento y ya luego, pues, masterizar nuestra comunicación, el cómo hablamos, las palabras que decimos exactas. Ese es el último paso. O sea, eso no es nada más importante, que es lo que piensa mucha gente
no es lo más importante. Lo más importante es confianza, comportamiento, que es lo que genera la confianza, y luego la comunicación que tengamos. Porque nada sirve que yo soy un comunicador de puta madre si nadie confía en mí. ¿No? ¿Conocen a Yados? Yados es un comunicador increíble, pero mucha gente no confía en él. O yo qué sé, o sea, los grandes líderes negativos de la historia, como yo qué sé, como Hitler, Mussolini, Maduro, son, bueno, Maduro es la excepción, no era buen comunicador, pero Chávez sí, que fue el que empezó todo. Son buenos comunicadores por lo general. Y por eso generan confianza en el sector que ellos quieren generar confianza. Así que eso, o sea, quiero que tengan en cuenta siempre eso, o sea, generar confianza con la persona es lo más importante. Que ojo, no quiere decir hacerse mejores amigos. Nada que ver, porque hay un punto en el que puede perjudicar, en que puede ser contraproducente, mejor dicho. ¿No? Nunca va a perjudicar, pero va a ser contraproducente para que se efectúe la venta. Porque si ya te pasas de amistad y de confianza, es que te va a costar entrar en donde tienes que entrar de la persona para que tome la decisión. Entonces no es confianza hasta el nivel de mejores amigos, no. Pero sí generará la confianza suficiente para que la persona diga, esta persona sabe de lo que habla y quiere lo mejor para mí. Esa es la confianza que hay que generar. ¿Vale? Igual que cuando hablas con un amigo y ha tenido un problema, o no sé, o lo ha dejado su pareja, o un problema en la familia, o tal, o se le ha muerto un familiar, lo que sea. Tienes que tener una conversación difícil con esa persona, o mira, es que esa persona no era para ti. Esa pareja no era tu pareja, y es difícil, pero hay que decírselo, porque quieres lo mejor para él. Y necesita a alguien que se lo diga. Pues lo mismo pasa aquí. Cuando una persona viene con lo que le está pasando, con sus problemas, a desahogarse contigo, no necesita a alguien que le diga, no, sí, tranqui, todo va a estar bien y tal. No, necesita a alguien que le diga, claro, es que tienes que hacer esto si quieres cambiar esto. O sea, no es regalarle los oídos. Necesitan una conversación de un coach. Una conversación que nadie ha tenido el valor de tener todavía con esa persona. Es decir, si no haces nada, pues vas a seguir igual. Eso es lo que necesitan. ¿Están de acuerdo o no? Si es que no, dígamelo, ¿eh? Vale, pues yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya he tocado los temas que tenía. Esto ha sido 100% improvisado, no tenía nada... o sea, lo pensé ayer porque de qué coño hablo y dije, bueno, pues mira, creo que de esto no hay mucha... O sea, creo que no se ha hablado aquí, no hay sesiones como tal de esta parte psicológica. Y nada, me puse ahí 4 puntos y bueno, y tiramos.